y siguen cambiando la historia. Y esas palabras fueron dadas allí por un hombre crucificado en lo alto de una cruz, en sus horas de agonía. Brotó lo más valioso, lo más hermoso que pudiera ser para nosotros, sus últimas palabras. Y han traspasado los siglos, y aunque el tiempo ha dejado su pátina, esas palabras siguen como un eco penetrando en la historia de hombres que aún no nacen. Hasta allá llegará. Hoy vamos a compartir la tercera expresión que hemos intentado centrar en una palabra o en una frase para una mayor comprensión. No se trata de que yo le lea la palabra y le repita lo mismo que dice aquí. Necesito ampliarle, enfocar esto en otro sentido que nos deje algo práctico en la vida. Y lo que yo encuentro en estas terceras palabras, por cierto, no se pierda las conferencias que siguen. Bien puede y valdría la pena hacer un pedido por las 7 palabras que vamos a estar viendo. Y usted puede regalárselas a alguien como algo que va a ser, pero de gran, tremenda utilidad para esa persona. Hoy le voy a compartir la tercera. Si Dios nos presta la vida, el domingo le comparto la cuarta. El miércoles pues a lo mejor le comparto la quinta. Y el jueves a lo mejor le comparto la sexta. Y el séptimo no, el viernes no, porque vamos a estar aquí. Primero Dios, nos vamos a los 15 años de Carlet. Quiere que vayamos a orar por ellos. No vamos a poder estar con ustedes el viernes de Semana Mayor, entonces les debo la séptima. Alguien más se las va a compartir. Y el domingo van a terminar escuchando del hecho más glorioso, que realmente es la esencia de nuestra vida, la resurrección de Cristo. Porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, aquí estaríamos perdiendo el tiempo. Y esto no sería más que un club. La palabra es eso, el evangelio es eso, es una palabra con sustancia, una palabra poderosa que trasciende los tiempos y obra maravillas en el ser humano, porque tiene una esencia incomparable. Es Cristo, su sacrificio y su resurrección. La silueta de la cruz se deja ver por todo lo largo de la Biblia, y el evangelio tiene su base en ello. Si sacamos de ahí la cruz y sacamos de ahí sobre todo al crucificado, sería un evangelio vacío, quedaría vano, hueco, sin nada que hacer ni que decir. Por eso procuramos siempre que la palabra de Jesucristo sea la que aquí debemos, una palabra cristocéntrica, que nos lleve a amar a aquel que nos amó más intensamente. Y yo puedo centrar esta mañana esta palabra en una sola palabra, la tercera expresión. Y esa palabra es el tema: abríguense. Se lo voy a repetir: abríguense, cobíjense, protéjanse, cúbrense, abríguense. El apóstol Juan habla de lo que marca el principio del fin de la vida de Cristo en esta tierra durante su ministerio. Y aquel hombre que anduvo haciendo tanto bien
sanando enfermos, limpiando leprosos, liberando a los cautivos, haciendo bien. Terminó allí, en una cruz. Juan lo relata de esta manera. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Estaban las tres Marías junto a la cruz. Para poder realmente nosotros entender el significado de Cristo, no podemos hacerlo si no nos colocamos junto a la cruz. Por eso, para entender otra de las palabras que cambiaron la historia, tenemos que centrar nuestra mirada en principio en una mujer llamada María. Allí estaba junto a la cruz. Esta mujer, en medio de su intenso dolor, que le desgarraba el alma como madre al ver a su amado hijo crucificado, veía frente a sí un túnel negro de desamparo, porque el hijo amado se iba, estaba agonizando, y aquella mujer se quedaba sola. Pero esto no podemos entenderlo si nosotros no nos metemos en la escena. Así que obligadamente tenemos que retroceder en el tiempo, y podemos hacerlo en el espíritu y ser parte de aquella conmovedora escena. Me encanta decir frecuentemente cuando comparto la palabra, métase en esa escena. Porque si no nos metemos ahí y somos parte de ello, no vamos a comprender el significado de ese momento tan trascendental. En espíritu podemos retroceder 2000 años y ver lo que Cristo vio, y ver lo que María, las tres Marías y Juan vieron. Si usted ya está en la escena, hay tres mujeres junto a la cruz. Quiero que se meta, quiero que esté allí, junto a la cruz. Tres mujeres, imagínenselas. Pero no están solas, está Juan, el discípulo amado, aquel hombre que buscaba la cercanía con Jesús. Las mujeres lloran inconsolablemente al contemplar en todo lo alto de aquella cruz el cuerpo inmisericordiamente lacerado de Jesús, de cuyas manos y pies partidos por los clavos que nos traspasaron escurren gruesas gotas de sangre, sangre justa y santa. Pero déjenme entrar a algo. Déjenme ir con el discípulo amado. Aquel hombre que se recostaba ahí en el pecho del Señor porque sabía que era el mejor lugar. Ahora está contemplando cómo caen las gotas de sangre. Las podemos ver nosotros esta mañana en el Espíritu. Frente a ellos está aquel cuerpo y aquella sangre que simbólicamente el mismo Jesús había dado a comer y a beber la noche anterior en la celebración de la última cena de Pascua con sus discípulos. Sangre pura, limpia y santa. Escuche esto,
que fue el precio de nuestras maldades. Sí, de las suyas y de las mías. De todos los seres humanos que han pisado este globo terráqueo. Porque ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado debajo a los hombres en el cual podamos ser salvos. Él pagó el precio. Tenemos que entrar y es imposible meditar en el sacrificio de Cristo si no entramos también en ese momento cuando Él manda a sus discípulos que buscan un lugar en donde celebrar la Pascua. Cuando Él llega, todo está servido. Estaban comiendo ya en ese momento y de repente el Señor toma el pan y lo bendice y lo entrega, lo partió y lo dio a sus discípulos. Y les dice: tomen, coman, este es mi cuerpo. Después, con todo el peso de la angustia que ya estaba sobre él y todo el dolor de la traición que se avecinaba, tomó la copa y dio gracias. Se las dio también y les dijo: beban de ella todos. Así es Dios, todos. Es el Dios de todos. Es el Dios de algunos. Es el Dios de todos. Él no tiene exclusivos. Él es el Dios de todos. Porque por todos murió. Aún por el más perverso de los hombres. Ayer hablaba yo con los alumnos del CCM y hablábamos de las ciudades de refugio. Aquellas ciudades que apartó de la tierra prometida, que dividió en 3 partes Moisés, como ciudades de refugio donde iban a ir a asilarse quien hubiera matado a alguien sin intención. Entonces llegaban y los jueces estaban ahí, analizaban el caso, y si el hombre había matado sin intención, quedaba resguardado bajo la ciudad y era protegido. Pero si no, lo echaban fuera y ya el vengador de la sangre, un pariente cercano del muerto, andaba tras él para matarlo y era válido, la ley lo respaldaba. Más adelante eran tantos los transgresores que Josué tuvo que apartar otras 3 ciudades. Pero solo entraban ahí los que no habían matado con intención. Esas ciudades son sinónimo, o mejor dicho, ilustración de Cristo. Nada más que hay una particularidad, una diferencia enorme. En Cristo caben todos los que intencional o desintencionadamente han hecho algo malo. No es solo para los que lo habían hecho sin intención. Ahí cabemos todos. Ese es Cristo. Él no hace acepción de personas. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La sangre del nuevo pacto, así la llamó Jesús. La sangre del nuevo pacto. Así la llamó el crucificado. Y es aquí donde Jesús mira hacia abajo. Póngame atención en esto, por favor. Él mira hacia abajo. De arriba a abajo. Desde lo alto de la cruz. Quiero que se lo imaginen.
tal como ve Dios. Siempre que Dios nos va a hacer un bien, Él ve desde arriba para abajo. Él está en su trono. Él es el Señor. Él es la abundancia, nosotros la carencia. Él es la plenitud, nosotros la necesidad. Pero Él siempre nos ve hacia abajo. No podemos buscar a Dios así. Tenemos que hacerlo así. Porque así nos ve Dios cuando estamos solos y desamparados. Él se da cuenta. Solo que Dios no ve ahora desde una cruz, sino desde lo alto del cielo, en las alturas. Él en las alturas, nosotros en lo bajo de la tierra. Acaban de celebrar ahorita el centenario del nacimiento de alguien que llaman el hechicero de la palabra, y es Octavio Paz. Y vaya que lo fue. Poeta, diplomático, ensayista, escritor, profundo, filósofo. Pero yo conozco otro, que no era el hechicero de la palabra, era el más grande de los poetas, y es Job. Desde mi punto de vista, nadie ha usado la palabra como la usó Job. Esa es poesía profunda, divina. La otra es humana. Cuando nosotros hablamos de desamparo, Job un día dijo que el hombre quedaba abrazando las peñas por falta de abrigo. Quiero que se imagine eso. Un hombre en el desamparo y en la soledad. ¿A dónde se acoge? A una roca que encuentra aquí, la cual no brota ningún calor ni ningún abrigo, pero eso por lo menos mitiga su necesidad. Yo no sé si alguna vez usted se ha abrazado a las piedras. Las piedras tienen mucho significado. Cuando yo no tengo recursos, que es muy frecuente, siempre digo, ando hablando con las piedras. Que va con las piedras. Pero aquí las abraza por la soledad. Quiero que se imagine a alguien que perdió a su esposo, o a su padre, o a un hijo, y está solo o sola, y se abraza a un pilar de la casa. Está abrazando la piedra, la peña. Job fue poeta, y inspirado no por nadie más que por el Espíritu bendito de Dios, infinito y eterno. Mis amados, Dios mira desde arriba hacia abajo para cambiar nuestra historia. Y lo hizo con muchos, y lo sigue haciendo por 2000 años, y lo seguirá haciendo todavía, quitando el desamparo y dándonos abrigo, tal como lo profetizó Isaías. Isaías habló de esta manera, inspirado por el espíritu de profecía. Esta es profecía. Y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Habrá una esperanza futura. Escúcheme, que hoy en Cristo es una realidad presente. ¿Quién no ha sentido el abrigo de Dios?
que no ha sentido ese calor, ese afecto, esa aceptación en el momento más crítico de su existencia. En Él hay abrigo y refugio y consuelo. El salmista acuñó esta verdad, verdad inobjetable, con una declaración poderosa que ha prevalecido a través de los siglos y que se ha convertido para los desamparados en el salvoconducto que los lleva a encontrar habitación segura y abrigo en Dios. ¿Se acuerdan cuando andábamos solos? Dice el salmista, desamparados, sin ciudad donde habitar. ¿Se acuerdan de eso? Como las poderosas alas de Dios nos cubrieron. Podemos dormir tranquilos. Vimos cómo nuestra vida encontró sentido al encontrar el abrigo deseado. El desamparo se fue. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Díganlo si no, los que conocen ese abrigo y en cuyas alas se han venido a cobijar. Pero vámonos a la escena, y ya estamos, no nos hemos ido. Jesús mira hacia abajo en la agonía para ver no solo a una mujer, como decíamos al principio, porque Dios es un Dios amplio y el desamparo no es exclusivo de mujeres. Hay hombres desamparados, hay jóvenes desamparados, hay ancianos desamparados, muchos. La Escritura dice, cuando vio Jesús a su madre, pero no solo a ella, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente. Él vio a un hombre y a una mujer, y en ese hombre y en esa mujer vio a todo el género humano, a todos nosotros. Lo vio a usted y me vio a mí. Y es en ese momento cuando aflora el corazón tierno y compasivo de hijo que se duele por ver a su madre desamparada, desprotegida, sola pues. María lo vio crecer. Por eso le inventaron por allí la dolorosa. Y la imagen que se tiene y que se han formado de María es una mujer que va atrás de Jesús con su llanto, envuelta en un velo de sufrimiento. Porque eso fue real. Si una madre sufre cuando su hijo se enferma, ¿qué será o qué sería haber visto como María vio a Jesús? Estaba sola. Así la vio Jesús. Pero cuando voltea a ver a Juan, aparece el corazón paternal, porque ve al hijo, al discípulo amado, triste, abatido, y el dolor de dejarlo lo mueve a compasión. Déjenme hablar un poquito de Juan. ¿Por qué Juan? Porque era el de corazón sensible. Pedro era el rudo, el atrevido. Juan era el tierno, el espíritu humilde necesitado de estar cerca de Jesús.
Por eso cuando va a anunciar, o anuncia y les dice, esta noche alguno de ustedes me va a entregar, Pedro y aquellos más atrevidos estaban del otro lado de la mesa, pero Juan estaba así, recostado, lo más cerca posible del pecho de su maestro. Quiero que se lo imaginen. Cerca del corazón de Jesús. Porque estar cerca del corazón de Jesús es estar cerca de Él. Cuando yo meditaba en esta palabra, lloré. Lloré porque vino a mi mente un canto. Y cuando a mí se me clava un canto en el corazón, lo traigo allí, lo traigo ahí, lo traigo ahí. Y yo se lo traigo aquí. Porque bien, el escritor se pudo inspirar en eso, el escritor de este canto, en esa escena. Cerca de ti yo quiero estar. Yo me pregunto, ¿por qué no cantan esos cantos? Cuando de hecho esos cantos llora. Porque el corazón sensible se vacía. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh Dios, me rindo. Yo quiero, es un anhelo, porque es ahí donde se bebe el corazón sensible. No podemos nosotros jamás sentir compasión por los desamparados si no hemos estado cerca de Él. Es ahí cuando nosotros bebemos el anhelo de estar en su voluntad perfecta y no caminamos más en nuestros propios pasos, ideas, pensamientos, sino nos metemos en el centro de su voluntad, nos acoplamos a lo que Él quiere de nosotros y para otros. Es ahí cuando podemos dar un buen testimonio, cuando podemos beber la luz de Cristo e ir y reflejar ese amor a los demás. Pero hay que estar aquí, recostados aquí, cerca de ti yo quiero estar. Es cuando podemos decirle, Señor, ¿a ti qué te voy a engañar? Tú conoces mi sentarme, mi levantarme. Puedo engañar a los demás, me puedo engañar a mí mismo, pero no a ti. Tú conoces realmente la motivación de mi vida, conoces mis pasos, nada te es oculto. Endereza a Dios. Y es entonces cuando nosotros tenemos un corazón sensible que late al mismo ritmo del corazón de Dios, del corazón de Cristo. Juan está ahí porque veía el dolor, participó de la tristeza
de María, de las Marías, porque esa sensibilidad y esa compasión la había bebido recostado en el pecho del Maestro. No se trata de acciones agresivas, de actos heroicos. Se trata de un corazón sensible que pueda latir al ritmo del corazón de Jesús. Y el corazón de Jesús late intensamente por los desamparados, los que están solos. Lo hizo como hijo. Y si bien aquí habla de la responsabilidad tan grande que tienen los hijos con los padres, de no desampararlos cuando son grandes, habla también del sentir que debemos tener todos nosotros para poder acoplarnos al sentir de los solos y los desamparados. Es entonces cuando sus labios se abren. Eso fue lo que vio Jesús. Un hombre y una mujer desamparados. Imagínese usted, había andado Juan con él 3 años. Caminaban, iban, había confianza, había intimidad, cercanía, relación. Había andado con su madre, creció con ella, le dio de comer, la atendía, vivía con ella. Había relación. Y se iba a ir. No iba a estar mal. Es entonces cuando sus labios se abren para decir las palabras que cambiarían la historia de María y de Juan. Que les dije, estaban en un punto crucial, donde veían frente a sí la soledad y el desamparo, para uno y para otro. Pero aquel que abriga y que tiene el corazón para abrigar y la preocupación por darnos abrigo, pensó en ellos. Y cambió su historia. No la historia que habían vivido, la que no iban a vivir. ¿Por qué no la iban a vivir? Porque Dios les estaba dando abrigo. Jesús les estaba dando abrigo. Se preocupó por ellos. Por eso se dirige a su madre y le dice: mujer, estas son las palabras. He ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Ahora entienda la palabra. ¿Qué les estaba diciendo? Abríguense. No estoy yo físicamente, pero abríguense. No se dejen el uno al otro. Preocúpense el uno por el otro. Sean uno, abríguense. Dense calor, dense compañerismo. Abríguense. Y esa misma instrucción es hoy para nosotros y incluye la aplicación práctica de la palabra. Todo lo demás se quedaría en historia y usted lo puede leer en la Escritura. Pero ¿qué aplicación práctica trae a mi vida esto? ¿Cómo encaja en mi vida como cristiano esto? Cuando entiendo que esa instrucción es para nosotros también. Acuérdense que estamos en la escena. No olvidemos que hicimos un viaje retrospectivo en el tiempo para ser parte de la escena. Estamos ahí, junto a la cruz, con las 3 mujeres y con Juan. Y lo que ellos oyeron, mis amados, podemos nosotros oírlo con la misma claridad que fue dicho en aquella ocasión. Para Jesús no es ajeno, y esta es una buena noticia para usted. Aunque usted piense lo contrario, no es ajeno el desamparo que algunos de nosotros estamos experimentando. Ahora mismo, escúcheme, ahora mismo, hay quien esta noche pasada
sus lágrimas por aquí, por sentirse solo, desamparado, por ver el túnel frente a él. Se sintió solo, no le interesó a nadie, no soy nada, ¿a quién recurro? Me he quedado solo. He ilustrado frecuentemente cuán despreciativos somos los unos con los otros. Pero siempre he pensado en aquella mujer que vivió con su esposo por años y años y años y años. Tal vez ya no sea muy útil, tal vez sea una carga ya. Pero el verlo y el tenerlo siempre representaba un consuelo. Abría sus ojos a las 2 de la mañana, que despertaba del sueño que le estaba inquietando, y veía el bulto ahí. Ahí está. Pero ahora piense en aquel momento cuando abre sus ojos, la primera noche, y simplemente no está. El desamparo llena su vida. Aquí tenemos mujeres solas, algunas viudas y otras por otra razón. Podemos estar rodeados de gente y estar viviendo el desamparo. A veces brota una sonrisa fingida, pero por dentro nos consume la soledad. Yo he dicho que podemos estar en un estadio lleno de gente y podemos sentirnos solos. He contado frecuentemente a los muchachos cuando les he compartido en una experiencia que yo tenía en mi vida pasada. Había un lugar, como dijo el Quijote, de cuyo nombre no me quiero acordar, porque me da vergüenza. Pero eran los mariachis, eran los corridos, era el barullo de la gente, el tintinear de las copas, la alegría vana del mundo. Y aparentemente había gritos y cantos y todo. De repente yo entraba al baño, veía el espejo y me sentía tan solo, tan vacío, tan desamparado. Volví a regresar a fingir, pero la soledad y el desamparo estaban en el corazón. Por eso cuando uno encuentra el abrigo de Dios, sabe que nunca se irá, sabe que nunca nos dejará. Es el Padre eterno que nunca dejará de ser. Se van a ir todos, pero Él no. Él siempre estará ahí. Nos vamos a ir a Él, pero Él nunca se va de nuestro lado. Es cuando toma sentido la palabra. Aquí yo estaré con ustedes todos los días, hasta en medio de la soledad, sin ver lo vemos, sin oír lo oímos, sin abrazarlo lo estrechamos, porque ese cobijo y ese abrigo es real.
Es una, decía yo, esperanza futura que se ha convertido en una realidad presente. ¿Dónde está la aplicación práctica? Si usted pensó que Cristo, su desamparo y su soledad, escúcheme, el Dios que ve desde arriba ha visto rodar sus lágrimas y caer sobre las almohadas. No es ajeno. De ahí la necesidad. Jesús se duele por nosotros. Y Él no quiere, no nos quiere dejar en la condición que estamos, o en la condición que un día caigamos. Por eso su voz se deja oír esta mañana. Y la voz es la misma, porque estamos en la escena. Abríguense. Abríguense. Pero qué insensibles somos. A veces entramos por esa puerta indiferentes. Vemos rostros, pero no miramos. Y si no vemos los rostros que vemos, menos los corazones que no vemos. A veces el desamparo y la soledad está haciendo sangrar el corazón de algunos. ¿Entiende por qué? Mi insistencia. Y esto lo va a acordar, lo va a recordar algún día que ya no esté. Él decía que nos abrazáramos. Él decía que nos regaláramos una sonrisa. Necesitamos un corazón sensible. Pero para esto necesitamos la cercanía del corazón de Jesús. Mis queridos, no somos un número aquí. No me interesan los números. No sacamos cuentas. ¿Cuántos vinieron hoy? No, me preguntan, ¿cuántos asisten? No sé. Solo sé que asisten. Pero no sé. No me interesan los números. Yo procuro ver corazones. Procuro ver necesidad. Tal vez no tengo el corazón sensible que debiera tener. Pero a veces una persona no necesita oír un estudio teológico. No necesita cosas extrañas y raras. Necesita que los miembros tangibles del cuerpo de Cristo obren. Y que la voz que es la nuestra, del cuerpo, se deje oír. Ánimo, no desmayes. Esta semana Dios impactó mi corazón con alguien porque uno de los reportes de algunos de uno de los grupos me decía: pastor, todo bien, la reunión muy bonita, buena asistencia, solo fulano no va. Resulta que ese fulano fue el que le pedí que tocara la guitarra. No va. No hay reclamo. No agarré el teléfono. Oye, ¿cómo? Mensaje. Aquí lo traigo. Es importante que se lo lea.
dice a uno, mi querido fulano de tal, no sueltes el arado, sé persistente, no desmayes y mucho menos claudiques. Recuerda, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Tú puedes. No te des por vencido. RH. La insensibilidad. Hoy lo vi. Hoy lo vi aquí. Yo pensé que iba a decir, pastor, gracias. Ni respuesta, ni nada. A veces no nos dejamos amar y mucho menos nos dejamos guiar. Pero yo recibo un mensaje de estos de mi pastor. Olvídese. Simplemente, pastor, gracias. Me comentaba a los alumnos un testimonio real. Una joven que no asiste aquí, está en otro lugar por cuestiones de trabajo. Me manda un mensaje. Me dice, no le voy a explicar toda la historia porque es algo muy larga, pero simplemente se sentía desalentada, como hasta un poquito enojada con Dios. Le dije, medita bien, porque tú estás sufriendo tu cristianismo, no estás disfrutando tu cristianismo. Las cosas no son así. Ella respondió en tono molesto en su mensaje diciendo, ¿cómo me dice usted eso? Yo nunca he sufrido mi cristianismo, no por nada soy la única cristiana en mi familia y lo he soportado. Perdóname, simplemente fue lo que yo capté en tu mensaje. Pero olvídate, el día de ayer recibo el mensaje, pastor, perdóname, tenía usted razón, estaba sufriendo mi cristianismo. ¿Y sabe qué? Es muy difícil para mí tener dos pastores, porque a usted no lo puedo dejar, porque siempre le he tenido confianza y me dice ahí en el mensaje. Pero es difícil seguir dos líneas. Yo quisiera platicar con usted. Le contesté, sí, aquí lo traigo. Siempre esa es mi palabra, así que no. Es mi forma de empezar todo mensaje. Yo tengo una palabra, si usted ve, y me los adjudico a todos. Siempre, para mí es mi Mau, mi Afri, mi Mari, mi. Porque no son míos, son de Dios. Yo tengo la encomienda de cuidarlos. Quiero decir mi responsabilidad. Y siempre empiezo los mensajes así para que usted no piense otra cosa. Mi querido tal o mi querida tal. Le van a decir, tienes razón. Es difícil recibir dos líneas. Nada más que lo que tú no has comprendido es que yo no soy tu pastor. Tu pastor es el hombre que es el pastor a la congregación donde tú asistes. Los consejos que yo te he dado son de un padre, porque para mí siempre has sido mi hija. De manera que no eres mi oveja, eres mi hija. Y como tal platicamos cuando quieras, yo siempre estoy dispuesto para ti. ¿Sabes cómo es la respuesta? Ay, pastor, ahora sí me hizo llorar.
palabras de aliento que se levantaron. Gracias, se levantaron. Tenía necesidad de oír una palabra. 4 líneas. ¿Qué nos cuesta? En lugar de tantas tonterías que escribe en Facebook y mensajes vanos que no dicen nada, dedíquese a ser alguien que riegue el corazón de la gente con el amor de Dios. La gente no entiende. No le predique, tiene la Biblia para leerla. Ahí aparece, cada uno lanza su texto y su rollo ahí. No, hombre, no. Lo que la gente necesita saber es que no está sola. Imagínense si entre nosotros simplemente, George, Dios está con nosotros, George. No es en vano lo que estás haciendo. Te animo a que vacíes tu corazón sobre los nombres que Dios ha puesto ahí a tu lado. Y si así, damos mensaje. Te escribo solo para decirte que no te olvides que Dios está contigo y Dios te ama. No le pido que le profetice. Sienta tu fe en el Señor. Él te ama. Te ama a ti, me ama a mí, nos ama a todos. Pero nos falta un corazón sensible, porque a veces entramos por allí, nunca vemos a los ojos, nunca vemos a la cara. Los ojos son las ventanas del alma y reflejan realmente lo que traemos adentro. No hace falta tener discernimiento espiritual para darnos cuenta. Tengo una palabra para ti de Dios. No, no, no. Vele los ojos, ve. Yo veo el ojo hoy de Afriquina y veo que está tensionada. ¿O no? Descansa en Dios. Pero ¿qué falta? Sensibilidad. Hay gente que nada más, de veras, así. Usted le pone la mano. Traían las lágrimas a flor de ojo. Pero nos hace falta a nosotros traer la palabra a flor de labio. Ya terminé. ¿Qué dice el Señor? Abríguense. Usted no es un hombre. No es un nombre. No es una estadística. No es un miembro de una congregación solamente. Usted es parte del cuerpo de Cristo y como tal es parte de la familia, importante como todos. Vea a los demás así. Ayer vení paró al instituto. Y en la mañana que estuve con los muchachos, ellos les dicen, va a venir una persona, muchachos. No lo conozco. Pero acuérdense, recíbanlo bien, anímenlo, abrácenlo, sean compañeros de él. Que la experiencia que ustedes ya tienen aquí, él pueda aprovecharla. Háganlo sentir bien. Dicho de otra manera, ámenlo. No lo dejen que se sienta desamparado. Necesitamos ese corazón.
necesitamos ese corazón que tenía Jesús cuando vio a María y a Juan. Termino con esto. María y Juan acataron su voluntad. Fíjese qué sencillo es la palabra. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Y se imagina? Se llevan a Jesús al sepulcro y María se queda. Y no llega Juan. María, vente, no estás sola. No, ya no regreses allá. Vamos a estar juntos como Él lo pidió. Yo te voy a cubrir, yo te voy a proteger. Y yo a ti, hijo, también, para cumplir la voluntad de Él. Y entonces se abrigaron. ¿Qué haremos nosotros? Hay que abrigarnos, hay que protegernos. Ese es el deseo de nuestro Dios. Necesitamos un corazón sensible como el de Jesús. Se consigue en el cerca de Él. Por eso queremos cerrar.